Vamos a trabajar con el tema del libro en todas nuestras acciones, sacándole provecho a la crisis, tomando decisiones firmes con respecto a propiciar. Página 162. Recuerdo que me sentaba en las reuniones de Al-Anon y escuchaba a otras personas decir que, en efecto, la práctica del programa exigía un mejor esfuerzo si el alcohólico era un hijo. Pensaba que todo eso carecía de sentido. En esta época estaba empeñada en recuperar el sano juicio después de haber vivido con un esposo alcohólico que estaba entonces en las etapas iniciales de la recuperación. Mis hijos eran adultos. Su ira hacia mí, antigua y no resuelta, aún los mantenía distantes. Al recordarlo, me doy cuenta de que el no tener que encarar sus asuntos mientras trataba de reparar mi matrimonio dañado fue un alivio para mí, aunque a la vez estaba tan ansiosa que fuéramos a una unidad familiar firme que a veces me percataba de que era un poco fanática. Fue inevitable escuchar hablar de los problemas de mi hijo que tenía con su temperamento, con sus puños y por conducir en estado de ebriedad. Finalmente buscó tratamiento. Luego, como creí que su deseo de sobriedad era sincero, firmé como fiadora para que pudiera comprar un auto e ir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Él solo hizo unos cuantos pagos y nunca asistió a ninguna reunión. El invierno llegó temprano ese año y al poco tiempo él estaba atrasado con el alquiler y enfrentando el desahucio. Si no hubiera aprendido ninguna otra cosa más en Al-Anon, sabía que tenía que dejarlo experimentar las consecuencias de sus propias acciones o la falta de ellas. Rehusé ayudarlo y al poco tiempo después él dormía en el auto. Las noches eran sumamente frías con temperaturas bajo cero. Ahí fue donde recibí todo el impacto de la diferencia sutiles entre tener un cónyuge alcohólico y un hijo alcohólico. Mi hijo era un joven de 25 años, pero que había pasado, ¿cómo podía permitir que el niño inocente que llevaba dentro de sí durmiera en la calle? Me mantuve fuerte. Mi madrina me apoyó. Lo compartí en las reuniones. Oré pidiendo sabiduría, orientación y fortaleza. Mi esposo, en vías de recuperación, me sorprendió un día al, al sugerirme que le ofreciera al muchacho un préstamo de dinero para el depósito del primer mes de alquiler, dejando bien claro que no había más. Sale adelante o no, pero de esta manera sabría que hiciste todo lo posible. Con las disculpas silenciosas a los innumerables compañeros de Al-Anon, a quienes en una época me sentí superior, aproveché la oportunidad de este permiso para llevar a mi hijo a otro nuevo punto de partida. Poco tiempo después, había metido en problemas otra vez. Desbarató totalmente su auto y estuvo un tiempo en la cárcel, pero mi conciencia quedó tranquila. Y desde entonces no he tenido problemas, desprendiéndome con amor y sin dinero. Hasta aquí el trabajo con el tema, tomando decisiones firmes con respecto a propiciar. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿Por medio de qué podemos aprender a comprender el verdadero significado de propiciar y quién nos puede ayudar?
solo es posible practicando y aplicando lo que nos enseña la filosofía de Al-Anon en todas nuestras acciones, sentimientos, decisiones y pensamientos, como nos lo da a saber el paso 12. Pero solo tenemos que tener en cuenta a mi poder superior. Solos no lo lograremos. De acuerdo a lo que nos enseña la filosofía y Al-Anon, cuáles son los comportamientos que me conducen a propiciar con lo relacionado en este tema. Si reconocemos hasta dónde llega la enfermedad del alcoholismo y cómo nos afecta a los familiares de los alcohólicos, no es de extrañar que el comportamiento de nosotros, los familiares, nos conduzca a propiciar. Propiciamos cuando tratamos a toda costa de solucionarles las consecuencias de sus actos al enfermo alcohólico, como por ejemplo, creer en todas las promesas y cuando pagamos sus cuentas, etc. Cuando creemos que les estamos ayudando, eso se llama propiciar. Hay que dejarlos que enfrenten sus propias dificultades sin nuestra interferencia. Y retomando un poco la pregunta anterior, a sentirme cómo me lleva estos comportamientos negativos o a hacer qué, a sentirme víctima, a buscar culpables, a la justificación, a la autocompasión mal manejada. Y como si fuera poco, me voy al aislamiento, a la frustración, a la decepción, a la negación y a la depresión. ¿Y qué es lo que me enseña la página 339 del libro Esperanza para hoy con lo relacionado a este tema? Ya no respondo a la lucha de mi hijo con el alcohol, negando y facilitándole las cosas. El cambio más significativo que me ha dado Al-Anon es tener una relación de amor con él, independientemente de cómo le vaya, con sus problemas o cómo me vaya a mí con mi programa. En lo relacionado con este tema, ¿qué es lo único que me queda a mí por hacer? Solo ocuparme de mí, utilizando estos bellos principios del programa de Al-Anon, como me lo enseña la filosofía, siempre haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. ¿Qué pasos me da mucha claridad en este tema? Todos resaltaremos el cuarto paso que dice, sin temor, hicimos un minucioso examen de conciencia. Sin ellos es imposible un verdadero cambio de actitud en mí. ¿Qué otros principios son de gran ayuda para tener muy en cuenta en este tema? Los límites, las expectativas poco realistas, el padrinazgo, la oración de la serenidad, el desprendimiento emocional con amor. Recordemos, desaprender lo que aprendí en mi niñez, que ya no me sirve en nada. Y sobre todo aprender a enfrentar el pasado y aceptar la realidad de la vida y compartir. ¿Qué dones, virtudes y valores debo de haber adquirido con la práctica de aplicación de todos estos principios mencionados en las preguntas anteriores? La humildad, la fe, la esperanza, la confianza, la aceptación, la tolerancia, la paciencia, la prudencia, el perdón, el respeto, el amor incondicional. ¿Y qué lemas son de tomar muy en cuenta en el trabajo con este tema? Que empiece por mí, vive, deja vivir, escucha y aprende. Piensa, hazlo con calma, suelta las riendas, entrégueselas a Dios, un día a la vez. Vámonos con este recordatorio. Cuando evitaba correr riesgos, el miedo me acompañaba. Siempre evitar el peligro. No es más seguro a la larga que encararlo abiertamente. La vida es una aventura audaz o nada. Hasta aquí el trabajo con el tema, tomando decisiones firmes con respecto a propiciar.